poquito mal de la garganta, pero gracias al Señor, ¿verdad? Siempre los esforzamos, especialmente para el llamado de nuestro Dios y especialmente, ¿verdad? En esta predicación de predicadores de las iglesias de Cristo, lo cual, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros tenemos un verdadero llamado de nuestro Dios y somos los verdaderos ministros del Señor, lo cual, ¿verdad? Debemos de estar agradecidos con nuestro Dios y al mirar a ese Dios que lo ha traído, como decía allí, ¿verdad? En la biografía de las tinieblas a la luz maravillosa y que ahora en esta luz, ¿verdad? Dios lo ha encargado algo muy, muy importante, ¿verdad? Como Jesús dijo, cuiden que nadie los engañe. El apóstol Pablo dijo eh, los engaños de Satanás. El apóstol Pedro dijo, ¿verdad? El que hable con la palabra de Dios, el que ministre de acuerdo a la palabra de Dios. Pues cada uno de nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? No por nuestra capacidad, no por nuestra valentía, no por nuestra profesión, no por nuestra perfección, sino por una decisión de nuestro Dios, en la autoridad de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual, verdad, la fe y la paz de nuestro Dios está en cada uno de nosotros y eso debemos de estar seguros y agradecidos con nuestro Dios. Pero el título del tema, verdad, no sé, cuando hay un título, ¿verdad? Uno dice que irá a hablar el hermano, ¿verdad? Digamos, del título de un tema, pero el título de este tema, ¿verdad? Verdaderos ministros del Señor. Y que los podrá, o sea, yo sé que ustedes están a la expectativa que lo irá a hablar al Señor, el predicador acerca de este tema. Pues cuando el título es verdaderos ministros del Señor, si hablamos lo contrario, ¿verdad? Significa que hay ministros que no son verdaderos ministros del Señor y espero que cada uno de nosotros sí estemos en la línea del Señor y no como aquellos, ¿verdad? Que no son verdaderos ministros del Señor y es la parte que vamos a estar viendo más adelante. Pero antes de eso vamos a leer Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 y dice así la palabra del Señor. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros debemos de estar perfectamente en el ministerio, un verdadero ministerio que viene de Dios. Eso es lo que lo ha dado el Señor. Si nosotros leemos, y esto fue el apóstol Pablo que dice, ¿verdad? Con gran seguridad, y nosotros leemos ahora la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice así. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. El verdadero ministro del Señor es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Pero ¿a quién estaba llamando el apóstol Pablo? A la iglesia nuevamente a una reconciliación. Pero si nosotros leemos la historia de la segunda carta a los Corintios, ya habían ministros que no eran verdaderos ministros del Señor, sino eran la parte de los falsos ministros del Señor. Y ya estaban, ¿verdad?, involucrados en la iglesia. Ahora, si nosotros miramos, ¿verdad?, la dirección y el orden espiritual de nuestro Dios, lo miramos desde el Antiguo Testamento. Podemos ver, ¿verdad?, desde el llamado de Moisés. Dios llamó a Moisés no porque Moisés tenía capacidad, porque él mismo dijo, ¿verdad?, yo soy incapaz, no porque Moisés tuviera, ¿verdad?, grandes estudios, por poner un ejemplo. Sí, él había estudiado y se había preparado, pero no tenía que ser entrenado por nuestro Dios. Incluso, ¿verdad?, cuando llegó a traer al pueblo de Israel, Moisés, a sacarlo, el pueblo renegó de Moisés porque no confiaban en Moisés. También Moisés renegó contra Dios porque el pueblo estaba rebelde. Pero luego, ¿verdad? Moisés cumplió la misión, aunque siempre el pueblo estaba en contra, muchas veces a favor, pero muchas veces en contra de todo lo que Dios le ordenaba a Moisés. Al final, Moisés cumplió la misión, entregó a Josué. Cuando se le entregó a Josué, tampoco se le entregó porque Josué podía ser el gran hombre, no. Josué también tuvo sus debilidades, Josué lloró, Josué dijo, Señor, ¿por qué los hiciste esto, Señor?
qué está pasando, y al final, ¿verdad? Había un problema también con un líder que había hecho algo incorrecto. No era culpa del pueblo, sino de un solo líder que al final, ¿verdad? Ustedes saben la historia y terminó quemado. Ya, para terminar, ¿verdad? O sea, para sacar lo malo. Entonces, eso fue lo que Dios ordenó a Josué y lo hizo. Luego quedaron los jueces, luego vino Samuel. Luego, ¿verdad? Estuvo Saúl, incluso Saúl se rebeló contra Dios teniendo el ministerio. Cuando Samuel le dijo a Saúl, ¿verdad? Dios te ha quitado el ministerio y se lo ha dado a otro. Pues Saúl inmediatamente se enojó con Samuel, lo persiguió a David, cuántas cosas se dieron, pero al final David logró ese ministerio porque Dios se lo había dado. Pero David nunca estuvo tan bien desde que comenzó, digamos, que fue ungido, nunca estuvo tan bien que se diga. Llegó a apoderarse, murió Saúl, el hijo le hizo la guerra, el hijo de Saúl, también el hijo de David. También habían dos allí, ¿verdad? Mencionados allí, que uno Amasa y otro Saba, lo cual David mandó a eliminarlos, e incluso a Saba, el que lo eliminó fue la misma tribu de Judá. Ya, eso en otras palabras, quitando el mal. Lo que quiero decir con esto que estas personas querían ser ministros sin la dirección de Dios. Y eso existe muchísimo en la Iglesia de Cristo, ministros que no quieren obedecer la dirección de Dios y quieren ser ministros sin la dirección de Dios. Eso ha existido bastante, y especialmente aquí en el norte de Nicaragua y en el sur y por todas partes, y que estos ministerios se apoyan bastante, y es lo que el apóstol Pablo y Jesús dijo: tener mucho, mucho cuidado. Entonces hay un orden espiritual, hay un propósito del llamado de Dios, y ese orden espiritual lo encontramos en la Biblia. Y al final, ¿verdad? Cuando de que demos el tema, pues ustedes me pueden decir a mí, hermano, pues aquí está equivocado, y explicarme allí, ¿verdad? Mejor, porque no lo sabemos todo. Nada más vamos a explicar lo que podemos explicar, pero de todos los hermanos que estamos aquí, algo otros saben mejor, y como ahí van a estar los comentarios, pues ahí se va a desarrollar mejor el tema. Entonces vamos a ver la parte del orden espiritual ya en el nuevo pacto en Jesús. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 27, lo dice así la palabra del Señor. Juan 3:27, Juan respondió: nadie puede tener nada si Dios no se lo concede. Nadie puede tener un ministerio, un verdadero ministerio, si Dios no se lo concede. Puede ser ministro, pero si Dios no se lo ha concedido, no va a ser un verdadero ministro del Señor. Solamente lo que Dios concede lo está diciendo aquí la palabra de Dios por medio de Juan, ¿verdad? Que le preguntaban y tú eres esto y todo. No, nadie puede tener nada si Dios no se lo concede. Está hablando acerca del ministerio que Jesús tenía, que Dios se lo había concedido. Vamos a leer allí nomás siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37, dice así la palabra del Señor. Hasta el Padre que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto cómo es Él. Leamos el 38, el mensaje de mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien Él envió. En el ministerio de Jesús, ¿verdad? Precisamente, ¿quiénes eran los que no creían que Jesús, Dios le había dado ese ministerio? Los maestros de la ley y los sumos sacerdotes, en otras palabras, los grandes. No creían que Dios había dado ese ministerio a Jesús. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Hasta el Padre que me envió ha testificado a favor, y ustedes nunca han oído su voz ni han visto cómo es Él. ¿Será que no habían leído las escrituras? ¿Será que no leían las escrituras? Pues Jesús en esa misma ocasión les dijo: escudriñad las escrituras y verás que ellas dan testimonio de mí. Muchas veces leemos las escrituras, pero sin el entendimiento de la escritura.
Entonces los judíos, ¿verdad? Precisamente los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, les faltaba mucho entendimiento para llegar a comprender que Jesús tenía un ministerio, un verdadero ministerio que venía de Dios, no venía de hombre. Allí nomás en el Evangelio de Juan 6, capítulo 6, versículo 65, 6:65 dice así la palabra de Dios. Por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Nadie puede tener un ministerio si el Padre no lo permite. Y muchos lo tienen, pero no es permitido del Padre, entonces no hay un verdadero ministerio. El ministerio lo puede tener, pero no es un verdadero ministerio. Leamos allí nomás siempre en Juan 7, versículo 16. Jesús le respondió, lo que yo enseño no es mío, sino de Dios quien me envió. O sea, sino de Dios quien le dio el ministerio. Cuando Dios nos da el ministerio, nosotros vamos a enseñar lo que es de Dios. Si el ministerio no lo ha dado Dios, no vamos a poder enseñar lo que Dios da, porque ahí estaban los maestros de la ley, los sumos sacerdotes y todos ellos, ¿verdad? Y no podían enseñar lo que Dios había dado. Leamos ahí nomás en Juan, capítulo 12, vamos a ir al versículo 50. Y dice así la palabra del Señor, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo de decir y lo que debo de enseñar. Sé que lo que ordena el Padre da vida eterna, por eso lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, lo que el Padre ordena da vida eterna. El ministerio que el Padre ordena es de vida eterna, pero el ministerio que el Padre no ordena no es de vida eterna. Lo contrario, entonces, no es de vida eterna. Solo lo que Dios ha ordenado. Este ministerio, ¿verdad? Lo tuvo Jesús, pero luego Jesús entregó, ¿a quién se lo entregó? A sus discípulos, pero sus discípulos fueron los 12 apóstoles. ¿Y de qué manera entregó Jesús? Ahora, Dios entrega a Jesús el ministerio. Jesús, siendo hombre en la tierra, entrega el ministerio a los apóstoles. Lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Que el ministerio que viene de Dios, después de Jesús, viene a ser entregado por medio de hombres preparados o hombres elegidos de Dios para que el ministerio venga en función y en la dirección de nuestro Dios. Lucas 22, versículo 28 y 29. Lucas 22, versículo 28 y 29. Ustedes son los que han estado conmigo durante todos mis tiempos difíciles. Mi Padre me dio un reino y yo les doy también la autoridad para reinar conmigo. Allí reciben la autoridad de Jesús para reinar y fue confirmado en Jerusalén. La autoridad de Jesús en los apóstoles, pero los maestros de la ley y los sumos sacerdotes creyeron en la autoridad de los apóstoles. No, inmediatamente ellos comenzaron a perseguir a los apóstoles y a tratar de destruir este ministerio. Siempre el enemigo va a estar tratando de destruir el ministerio, pero lo más que nosotros debemos de estar seguros en el verdadero ministerio que Dios nos ha dado es que ha venido de una orden de Dios, Jesucristo, y las personas que Dios ha autorizado. Los apóstoles fueron la primera autoridad después de Jesús. Los apóstoles son la primera autoridad en el Nuevo Testamento y ellos son los que vienen organizando el ministerio. Entonces vamos a ver y seguir un poco rápido, ¿verdad? Hasta llegar allí donde tenemos preparado el tema y vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 2, lo cual, ¿verdad? Este texto, estos versículos, ya nosotros casi lo sabemos de memoria. Entonces vamos a leer. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos las enseñanzas de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, nada más lo que vamos a agarrar del texto es de dónde surgió la idea de los apóstoles. Pasa a la iglesia para que la iglesia examine y luego
se organice. Leamos el versículo 6 rápidamente y dice así el versículo 6. Ellos les presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y le impusieron las manos. Pero ¿quiénes fueron los que los eligieron? Los apóstoles. ¿Quiénes fueron los que les dieron la autoridad en imposición de manos? Los apóstoles. En otras palabras, no fue la iglesia. La iglesia dio su aporte, pero ¿quién da la autorización? La autorización es apostólica. Leamos lo que dice Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 4. Dice así: Pablo y los que iban con él recorrían las ciudades informándole a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos líderes de Jerusalén para que la obedecieran. ¿Quiénes tomaban las decisiones? Los apóstoles y los ancianos líderes en Jerusalén, siendo también, ¿verdad?, el apóstol Pablo un apóstol y un líder también allá en Jerusalén. Miremos lo que dice el versículo 3, allí siempre en el capítulo 16 de Hechos. Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos en esa región sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Nada más, ¿verdad? Para evitar, pero lo que queremos ver es que de dónde sale la idea para que Timoteo adquiera el ministerio del apóstol Pablo. Ahora él hizo eso, ¿verdad?, que podemos decir, y él sabía que era incorrecto, pero él lo hace por una necesidad de llevar a Timoteo para la misión que le iba a encargar. Leamos 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Y también por eso le he mandado a Timoteo, quien como seguidor del Señor es mi hijo estimado y fiel. Él le ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Esa es la misma manera de vivir que enseño en todas las iglesias. El orden que trae el apóstol Pablo para un ministro es en toda la iglesia. Ahí está ese orden, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo parte de este orden para que haya paz y bendiciones en la iglesia. Si no tenemos ese orden, no habría paz ni bendición en una iglesia. Y les digo verdad y les repito porque conozco ministros que no han tenido esta organización o no han tenido este orden para para tener un verdadero ministro del Señor. Entonces, vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 1. Vamos a leer Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor. Estimados hermanos de la iglesia que están unida a Dios, Padre y Señor Jesucristo. Iglesia que está unida a Dios y al Señor Jesucristo en la ciudad de Tesalónica. Un cordial saludo de Pablo, siervo de Pablo, de Silvano y Timoteo. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes. ¿Cómo van a estar la paz y la bendición de Dios en una iglesia? Solamente como dice el apóstol Pablo, estimados hermanos de la iglesia que está unida a Dios, Padre y Señor Jesucristo. Solo los que están unidos en el orden de Dios y Jesucristo. Si no, no hay paz, no hay fe, no hay esperanza. Leamos ahora lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice así la palabra del Señor. Estimado Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Mandato de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador. En Cristo nuestra esperanza.
Mi verdadero hijo en la fe, que la paz y la misericordia y las bendiciones de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. ¿Por qué le dice eso el apóstol Pablo? Porque él podía perder las bendiciones de Dios y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo por las tribulaciones que se estaban dando en la iglesia. Pero él había sido elegido en la autoridad de Dios, de Jesucristo, de Pablo a Timoteo. Ahí viene el orden, ¿verdad? Dios, Jesucristo, Pablo a Timoteo. Ahora, ¿verdad? En el capítulo 3 miramos la organización. Esta organización, ¿verdad? Y la saben muchos del mundo. Y cuando esta organización no se cumple, de hecho, entonces el mundo los critica por no cumplir muchos requisitos que no se cumplen en la iglesia. Primera Timoteo 3:1, solo vamos a leer Primera Timoteo 3:1 y el versículo 4. Esto es cierto, el que quiera ser dirigente aspira a una buena obra, pero ahora van los requisitos, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 4. Deben dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre los respeten. Hasta ahí, solamente el 4. Sus hijos, principalmente sus hijos, le obedezcan y lo respeten. En otras palabras, que los hijos deben de estar en el ministerio. Pero cuando los maestros o predicadores incluso se han elegido ellos solos y los hijos no están en este orden, porque yo lo conozco, a mí me consta y yo lo he visto y veo cómo apoyan estos ministerios. Pero sigamos leyendo ahora lo que dice Tito, el apóstol Pablo con la carta a Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios para anunciar las promesas de la vida eterna por medio de Jesucristo. Que la paz y la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Pero ¿cómo viene el orden? Estimado hijo Timoteo. Estoy leyendo la segunda. Vamos a leer Tito. Es Tito. Perdón, hermano. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Estimado Tito, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado para que el pueblo que Dios ha elegido tenga fe en él y para que conozca la verdad que enseña cómo servir a Dios. La verdad que enseña cómo servir a Dios, o sea, cómo tener el verdadero ministerio de Dios. Rápidamente vamos a leer, siempre en Tito, el versículo 5 y 6 del capítulo 1. Te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo, como te dije. Entonces viene Dios, Jesucristo, Pablo, Tito y los que Tito iba a organizar. Versículo 6. Un anciano líder debe tener estas cualidades: una reputación sin mancha, una sola esposa e hijos fieles a Dios, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. ¿De qué rebeldía estaría hablando el apóstol Pablo? No sé, ¿verdad? O tal vez ustedes pudieran explicar de qué es rebeldía, pero creo que cuando una persona se autodenomina líder por sí solo, es parte de una rebeldía, y lo cual, ¿verdad? No está ni la fe en Jesucristo, ni el amor de nuestro Señor Jesucristo en este tipo de rebeldía. Ahora vamos a leer la parte que dice, ¿verdad? Lo cual son esta parte de la rebeldía, cómo ha venido, ¿verdad? La rebeldía desde que nace la iglesia y nace la rebeldía. ¿De qué forma nace la rebeldía? Pues muchos anhelando el ministerio, pero anhelando un ministerio, ¿verdad? Lo cual Dios no ha dado ese verdadero ministerio. Hecho 8, versículo 20 y 21, nos dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios?
No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Inmediatamente el apóstol Pedro, ¿verdad? Reprendió a aquel que quería un don que Dios no le había permitido. En otras palabras, ¿verdad? El apóstol Pedro no permitió este ministerio a una persona que quería un ministerio humano o por decisiones humanas. Leamos siempre en Hechos capítulo 15, versículo 24. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y le han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Sin la autorización de los apóstoles, sin la autorización de los ancianos, ellos solitos se autorizaron y fueron como maestro a esta iglesia y más bien nos tenían muy confundidos. Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 17, y este texto, ¿verdad? Yo creo que ya lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer y dice así: hermano, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones, tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido, manténganse alejados de ellos. Versículo 18, esta gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Está hablando de líderes que ya estaban, ¿verdad?, engañando a las personas y que dice el apóstol Pablo, no están sirviendo al Señor Jesucristo, o sea, Jesucristo no le ha dado el verdadero ministerio, el ministerio que tiene no viene de Dios, ese ministerio viene de decisiones humanas. Vamos, ¿verdad? Por Romanos 17, vamos a leer entonces lo que dice la palabra del Señor en la primera carta a Samuel. Primera carta a Samuel, vamos a leer la primera carta a Samuel, capítulo 15. Primera carta a Samuel, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 23. 15:23 dice así la palabra del Señor. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. O sea, el Señor se va a negar a aceptar estos ministerios que toman decisiones humanas y a veces lo que hacen ellos igualito que lo que hizo Exalón, ¿verdad? Tenía carros, en otras palabras, tenía dinero y con dinero él quería engrandecer el ministerio. Pero no ha sido una decisión de Dios. Leamos el versículo 26. Versículo 26 lo dice así. Pero Samuel dijo a Saúl, no regresaré contigo. Rechazaste el mandato del Señor y ahora el Señor te rechaza como rey de Israel. La pregunta es, ¿inmediatamente Saúl terminó su reinado? No. Comenzó a perseguir a Samuel y comenzó a perseguir a David. Y aún, si no me equivoco, él estuvo reinando 20 años, pero ya sin la dirección de Dios, ya no como un verdadero ministro del Señor, sino por su propia decisión humana. Y eso es lo que está afectando muchas veces el día de hoy en la iglesia. Leamos lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31 nos dice así la palabra del Señor. Por eso tengan cuidado. Recuerden que por 3 años, día y noche y hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarle sobre cómo deben vivir. ¿Y de qué se trata esto? De una reunión del apóstol Pablo con los líderes en Mileto. Y le dijo, de ustedes mismos saldrán lobos rapaces tratando de destruir el rebaño de la iglesia que fue comprada con sangre. ¿De dónde iban a salir? De ustedes mismos, dice la palabra de Dios. Ahora leamos Primera de Corintios, capítulo 14,
Primera de Corintios 14, versículo 37. Y dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que le escribo es un orden del Señor. Aquí la pregunta sería, ¿verdad? ¿Estaremos de acuerdo con el orden del Señor, especialmente este tema que estoy dando, está de acuerdo con el orden del Señor o no estará de acuerdo con el orden del Señor? Miremos lo que dice Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto una vez que ese pacto es oficial. Nadie puede agregarle ni cambiar nada, ni mucho menos ignorarlo. Entonces, cuando hay ministros que ellos solo se pusieron por decisiones humanas, y hay otros líderes, ¿verdad? Que son verdaderos líderes, que Dios los ha puesto en el ministerio y son maestros, son predicadores, son misioneros, son, en otras palabras, calidad de persona en el ministerio. La pregunta es, ¿y por qué apoyan los ministerios que no son verdaderos ministerios del Señor? Y lo digo, ¿verdad? Porque me conto, porque lo he visto, porque he visto aquí en el norte y me he dado cuenta que en el sur y casi en todas partes del norte hay estos ministerios y hay grandes maestros y profesionales que los apoyan. Grandes maestros que vienen. ¿Y por qué? Muchas veces estos ministros se apoyan o fácilmente se pueden apoyar por lo económico. O sea, les decía, ¿verdad? La posición de Absalón fue el dinero. La posición muchas veces de estos ministros es el dinero. Y con el dinero se mueven. Entonces, con el dinero ellos mueven a cualquier otro ministro, verdadero ministro, y lo hacen caer en el error. El problema es que seré yo más bien el que estoy en el error o en realidad ellos están en el error. Entonces, si ellos están en el error, nosotros debemos de abrir los ojos, ¿verdad? Y ver más allá la luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y concentrarlo en una vida verdaderamente espiritual para ser realmente verdaderos ministros del Señor. Pero miremos entonces y finalizo con lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dios sabe que todo lo que les digo es verdad. Ya, y lo dejamos en manos de Dios. Dios sabe, sí, lo que les digo es verdad, pero nosotros somos ministros del Señor. Nosotros fuimos llamados por nuestro Dios. Nosotros debemos de estar claros por medio del Espíritu Santo que lo que Dios nos ha dado es el trabajo de administrar y de cuidar el ministerio. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí, entre todos estos predicadores que estamos, ¿verdad? 35 predicadores. Si yo estoy en el error, pues sería dar gracias a Dios que en los comentarios ustedes me saquen del error, porque siempre, cada vez estos temas es para que aprendamos más y más y más y siempre, ¿verdad? Como les decía en la vez pasada, siempre esto que ustedes me van a sacar a la luz de este tema, ¿verdad? De lo que yo estoy equivocado, siempre tiene que ir basado en la escritura, porque si no va basado en la escritura, entonces no trae la dirección de Dios. Si viene basado en la escritura, trae la dirección de Dios y al menos, ¿verdad? Como les diría, yo me sentiría agradecido de que ustedes me aclaren de que yo estoy equivocado. El Señor les bendiga, hermano. Al contrario, que el Señor le bendiga, mi hermano Argelio Rocha. Gracias por ese Amén, tema. hermano. Gracias por ese tema expuesto en esta noche. Tema realmente bíblico. Y ese es lo mejor. Verdaderos ministros del Señor. Sabemos que hay verdaderos ministros del Señor, pero también sabemos que hay ministros que no son verdaderos. Cuando aquel ministro dice mi ministerio, mi ministerio, mi ministerio, y deja a un lado el mandato del Señor. Deja a un lado quién lo tiene ahí al frente de ese ministerio. Y ahí viene realmente la distorsión. Un verdadero ministro es aquel que no se doblega a la doctrina por amor al dinero. Y lo estamos viviendo, hermano.
Estamos viviendo estos tiempos, que por amor al dinero muchos ministros se hacen, dice, a un lado de la doctrina verdadera de Cristo. Ministros del Señor, todos aquellos que los tiene al frente, es porque Dios ahí los tiene y deben de ministrar la palabra como Dios así lo manda. Como así usted nos ha enseñado en estos textos bíblicos, realmente cuál es un ministro de Jesucristo, amado hermano. Muchas gracias. Muy bien, tal vez, me imagino que ya tienen algunos comentarios ahí en mente. Ténganlos ahí, que no se les borren, porque vamos a hacer la oración final con mi hermano Filogono y Javier Vara. Luego de la oración queda mi hermano Juan Luis Salazar de Guatemala con las preguntas y comentarios, sus 20 minutos. Hermano Filogonio desde México, por favor. Se me durmió de seguro. O no está. Yo creo que se quedó dormido. No está, hermano. No, no está. Mi hermano Hugo Rivera, por favor. Oremos, hermano. Padre amado, grande eres el amor, misericordia. Gracias te damos por el precioso mensaje que ha traído nuestro hermano Argelio Rocha, Señor, por la bibliografía que se compartió, Señor. Gracias porque tú lo llamaste a los ministerios, Señor, le diste parte dentro del ministerio, Señor, y está haciendo tu obra allá en Nicaragua, Señor. Rogamos que tú le bendigas a él, que pueda mantener el liderazgo firme, como hoy lo he explicado, Señor, en esta noche, que la congregación donde él está, Señor, pueda seguir los pasos, la enseñanza y la doctrina con ese fervor con que él enseña, Señor, ya que esa es la recompensa de todo ministro. Gracias te damos por todos aquellos que estuvimos en esta noche, alimentados de tu palabra, guiándonos en tu dirección, y rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos encarecidamente, nos permita ser siervos verdaderos, ministros verdaderos de tu palabra, Señor, para poder hablarla con verdad. Padre Santo, gracias por tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Hugo, por cerrarnos con esa hermosa oración. Y vienen los 20 minutos de preguntas y comentarios. Mi hermano Juan Luis Salazar, soldado de Cristo, Amén. tu tiempo. Gracias, hermano Marvin, por el tiempo. Gracias, hermano Rigoberto, también por la oportunidad que me da de poder moderar este tiempo de preguntas y comentarios. Agradeciéndole al Señor por el mensaje que nuestro hermano Argelio Rocha nos ha traído en esta noche. ¿Cómo debe ser el ministro cuando es llamado, va? Algo que me llamó la atención es que aquellos que han sido llamados deben de seguir los lineamientos de Cristo. Pablo enseña que no es de él el ministerio, sino que él viene de parte del Señor para poder instruir, ordenar y guiar la enseñanza del Señor mismo. Gracias, hermano, por esta enseñanza que nos apega más a la doctrina. Y sabiendo, el ministro, para poder llegar a tener un liderazgo en el cual se demuestre que está respaldado por Dios, debe de haber humildad, hermano. Si no hay humildad, los ministerios pueden fracasar. Cuando hay humildad, el ministerio crece, se da, como dice la palabra, quiere y se da a querer aquel que ministra con humildad, porque da a conocer las verdades del Señor. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Argelio, por este mensaje. Yo creo que los hermanos también tienen alguna inquietud. Vamos a tener 2 minutos para cada comentario o pregunta que pueda usted hacer, hermano. El tiempo es de ustedes, sabiendo de que todo lo que aprendemos a través de la palabra del Señor viene de parte de Dios. Nada viene por querer venir, sino que es la palabra de Dios la que nos instruye. Al hermano, no tenga pena, es el tiempo de ustedes. No puede levantar su manita, hágame señas ahí y vamos a poder darle el tiempo. El mensaje estuvo bien hermoso, bien precioso, bien instructivo. Nos alimentó en esta noche.
el eslogan de Varones en Acción es que cada mensaje nos retroalimenta. Y eso es lo que a veces nosotros necesitamos también ser alimentados, hermano, no solo dar alimento, recibir ese alimento para poder crecer en el ministerio. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Déjeme leer, hay dos chats aquí, dice, bueno, dice el hermano Hugo Rivera, dice que no debemos de ser contenciosos, definitivamente. La palabra de Dios no es para contender, sino que es para instruir, para enseñar y para redarguir a todo varón que sea apto para poder enseñar el misterio de la palabra del Señor, ¿verdad? Dice nuestro hermano Isaac García, dice que si podría compartir el material, que es una bendición, dice. Sí, hermanos, el tiempo de ustedes, hermanos, levante su manita virtual o abra su micrófono si no encuentra ahí el icono para la manita levantada. Hay mucho que hablar y comentar de este mensaje, de esta inducción que nos trajo nuestro hermano hoy en esta noche, porque un ministro verdadero, cuando está respaldado por el Señor, se nota el trabajo de cada uno de ellos. Hermanos, ya van pasando 4 minutos. Está claro el mensaje. Todos nos apegamos al texto o a los contextos que nuestro hermano nos dio. No hay diferencias, no hay... Sí, hermano Argelio, adelante, abra Sí, su micrófono. amén, hermano. Entonces voy a comentar un poco, ¿verdad, hermano? Por mientras sí hay algún hermano levanta la mano, usted me dice, hermano, Amén. hermano Juan Luis. Adelante. Sí, solamente el comentario, ¿verdad?, que quería dar, que todo viene organizado de parte de Dios y que qué bueno fuera, ¿verdad? Siempre el hermano Rigoberto nos da esta oportunidad, él es el gran líder acá en este programa, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios, que Dios lo ha puesto allí y cada uno de nosotros sujeto a él, ¿verdad? Porque así es la ley de Dios. Y Amén. fuera bueno, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, como decía aquel hermano, cuánto yo pudiera contar, decía, de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios me llevó al ministerio, qué es lo que ha hecho conmigo y tantas cosas, ¿verdad? En medio de tribulaciones y dificultades, siempre el Señor lo hace salir adelante. Entonces, en el caso mío, ¿verdad? Si yo hablara acerca de mi testimonio, serían algunos 3 temas, por lo menos, o sea, como los temas son de media hora, en 3 temas podría dar toda la historia de mi testimonio, así como lo daba el apóstol Pablo. Y eso es bello, bello lo que, o sea, lo que el Señor ha hecho en mí, y yo sé que en cada uno de todos los ministros, cómo el Señor ha hecho esas cosas para que lleguemos a este ministerio glorioso que tenemos. Si no hay algún hermano que levante la mano, hermano, pues entrego el micrófono, hermano. Amén, hermanos, no, gracias. Eso es la verdad, hermano. Si uno empezara a hablar del ministerio que uno tiene, por lo menos me recuerdo yo que el trabajo que hemos hecho en la iglesia ha sido bastante grande, ya con 32 años en la congregación, el Señor nos ha dado un ministerio que no es para engrandecer al hombre, sino que es para engrandecer el nombre de Dios. Eh, a veces recibimos ministerios y no somos humildes para poder aceptarlo. Decía yo algo de la humildad porque no es bueno que yo lo diga, pero para poder llegar al nivel que tenemos como ministros en la congregación local donde yo asisto, he trabajado bastante en la humildad, en mi carácter humilde para poder servir al Señor, poder sujetarme, poder decir sí y no cuando es necesario, para poder apoyar, para poder trabajar. A veces uno dice, es que no hay nada que hacer. Uf, en la congregación hay mucho que hacer. Yo tengo mi ministerio ya específico, pero colaboro en otros ministerios. Humildemente, no para decir, no, yo soy bueno, porque nadie es bueno, dijo el Señor, va, solo nuestro Padre es bueno, pero con humildad, cuando se sirve de corazón, cuando siente uno el llamado,
el Señor hace cosas maravillosas. Está nuestro hermano Isaac. Adelante, hermano, abra su micrófono. Bienvenido. Gracias, hermano. Buenas noches. Y estaba revisando ya las notas y qué maravilloso saber que el Señor siempre tiene maneras especiales de hablarnos constantemente, hacernos reflexionar sobre sobre la obra que Él ya inició en nuestras vidas para poderle servir a Él, porque a eso hemos venido, ¿verdad? Él nos hace ese llamado y la obra es de Él. Él se perfecciona en nosotros cada día, permitiéndonos a nosotros no tomar la preeminencia que muchas veces, lastimosamente, la influencia mundanal nos alcanza en algunas ocasiones, ¿verdad? Y es por la inmadurez de algunos de nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor dice ahí en la carta a San Juan, capítulo 12, versículo 47 en adelante, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y sigue diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Gloria a Dios porque tenemos la oportunidad, hermano, de que la palabra, si nosotros no la sabemos aprovechar, ella misma nos va a poner, como quien dice, las barbas en remojo en el día menos indicado. Dios le bendiga, mi hermano Argelio. Gracias. ¿Algún comentario, hermano Argelio, de la intervención de nuestro hermano Isaac? Amén, hermano. Sí, así es. Es que la verdad que nosotros a veces estamos acostumbrados, hermano, a, digamos, como líderes, a estar en contra de las religiones evangélicas, de la pentecostal, de las asambleas, de los testigos, de toda religión, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros miramos al apóstol Pablo ahí en cada carta a la iglesia, el mensaje es a la desobediencia de la iglesia y los líderes en la iglesia. Nosotros no debemos de estar tan preocupados por los del mundo, porque si estamos preocupados por los del mundo, pues vamos a predicarles de dos en dos a su casa, ¿ya? Pero en la iglesia no podemos estar tanto criticando a las demás religiones, sino viendo por el pueblo de Dios, viendo por la iglesia, viendo por los ministros y tratando de hacer lo mejor que le agrada a Dios en conjunto con la iglesia. Eso es todo, hermano. Sí, es importante, hermano, que nos dediquemos a edificar. Eso es lo importante, a edificar, a dar el mensaje que el Señor tiene para la iglesia, para que el arrepentimiento llegue a nuestras vidas. Porque nosotros necesitamos estar constantemente instruyéndonos para conocer en dónde estamos fallando delante del Señor y así poder enmendar esos errores y presentarle un servicio santo y digno al Señor. ¿Algún otro comentario, hermano? ¿Otra pregunta? Tenemos todavía 10 minutos. Aprovechemos el tiempo. Todos estamos claros con el mensaje. Es que fue bastante específico el hermano con su mensaje, pero es bueno agrandarlo, darle más auge, ¿verdad? Porque eso quiere decir de que estamos aprendiendo. Yo miro que no hay movimientos, hermano. No hay manitas levantadas, no hay micrófonos abiertos. Hugo Rivera parece que... Adelante, hermano Hugo. Adelante, hermano Hugo. ¿Está levantando su manita? Buenas noches, hermano. Muchas gracias por la participación. Como nadie quiere comentar, voy a hacerlo. Hágalo. Adelante su tiempo, hermano. Bueno, quiero decirle al hermano Rocha de que por la gracia de Dios, le serví a Dios 12 años en agua y que entiendo lo que él dice, lo entiendo el contexto. Viví ciertas experiencias con ministros como él lo describió, ¿verdad? En su predicación. También trabajé como unos 7 años en Honduras. Igual, también lo viví. Lastimosamente, hermanos, en la actualidad, pues hay un fenómeno en la iglesia del Señor que los ministros están divididos en grupos. En Nicaragua, los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, en Honduras igual.
Y también tuve la experiencia de ir con un equipo misionero a México y también viví la misma situación. O sea, dentro de lo que el hermano habló, mencionó el poder económico que están moviendo los ministros. Entonces, toda esta situación a mí me causó ciertas enfermedades. Este, exceso de estrés, ansiedad, hipertensión, sufro de presión alta, presión baja. En la actualidad no estoy trabajando tiempo completo en la obra, voluntariamente sirvo aquí en la iglesia donde estoy en Los Ángeles, pero por pensar tanto en toda situación, sin tener la capacidad de poder resolver ¿cómo decirle? Resolver problemas porque realmente es algo difícil, imposible. Llegué a la conclusión, amados hermanos, de enfocarme en la congregación, la iglesia que Dios me puso, de trabajar para ellos, servir para ellos. Y reflexioné de que nosotros tenemos en la iglesia una doctrina que se llama autonomía. O sea, si Dios nos da el privilegio de servir a una obra, creo que allí es donde tenemos que darlo todo nosotros. Cada ministro del Señor va a dar sus cuentas a Dios cuando llegue su momento. Pero pues, yo le aconsejo a mi hermano Rocha, como a los ministros que se han quedado hoy día, enfoquémonos en la obra que Dios nos ha puesto, trabajemos por ellos, desvelémonos, casémonos, enseñemos ese grupo esa grey que Dios nos ha dado. Nadie se va a meter con esa grey porque de cierta forma pues está esos límites que Dios nos ha dejado en la autonomía congregacional. Y vamos a evitarnos problemas a nuestra salud. Solamente eso quería comentarles. ¿Algún comentario, hermano Argelio? Sí, amén, hermano, muy cierto. En el caso, ¿verdad?, del tema precisamente, no es porque nosotros vayamos a ir a luchar con estas personas. De hecho, van a dar su cuenta a Dios. Voy a leer un texto y voy a comentar. Dice el apóstol Pablo, pero pronto iré a visitarlos. Si el Señor quiere, cuando esté allá sobre nos, sabré no solo lo que esos arrogantes pueden decir, sino lo que realmente pueden hacer. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Poder ministrar de acuerdo a la bendición de Dios. ¿Ya? Pero en el comentario que está diciendo el hermano, ¿verdad? Que si nosotros nos metemos en estos conflictos, pues podríamos agravar más bien los ministerios. Sí, entonces el tema se da, ¿verdad? El tema llega más allá y llega donde estos grandes líderes de sabiduría, porque son líderes de sabiduría y ellos son los responsables que tienen que investigar si es correcto apoyar a líderes que tienen decisiones humanas o no es correcto ante Dios. Y si ellos lo siguen haciendo, ya mi mensaje va a llegar. Y si ellos lo siguen haciendo, es problema de ellos. Nada más el apóstol Pablo mandaba la carta, ¿verdad? Les decía la carta, pero en ciertas ocasiones él dijo, si ustedes al final no obedecen, quedan en problema con Dios. El apóstol Pablo muchas veces les dijo a aquellos judíos que les predicaba, si ustedes no se salvan, no es mi problema, porque ya les he dicho todo. En otras palabras, ¿verdad? Los que apoyan estos ministerios se tienen que dar cuenta y tienen que, o sea, a este tema, estudian la Biblia, ahora miren lo que dice la Biblia y siguen en lo mismo, ya no es problema de un predicador, de un mensajero, sino es problema personal. Y ese problema personal ni Dios se lo va a quitar a nadie, ni uno de nosotros. Nadie. Entonces, como dijo Jesús, ciego guías de ciego dirán al abismo. Ahí está, hermano. Ok, gracias, hermano, por ese comentario a la inquietud de nuestro hermano Hugo Rivera. No hay más comentarios, hermanos. Voy a ver en el chat, ¿subieron algo? No, el chat están las mismas los dos comentarios que están.
Yo agradeciéndole al Señor, hermano, por la oportunidad que nos ha dado de poder estar reunidos y que me dio la oportunidad de poder mediar entre los comentarios y las preguntas en esta hora de la noche. Agradecido con el Señor por nuestro hermano Argelio por este, este consejo de la palabra que nos ha dado y que nosotros nos hayamos alimentado en esta noche. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Argelio. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Rigoberto, agradeciéndole de antemano la oportunidad que me dio de poder mediar este tiempo. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Juan Luis. Solamente, hermano, quería agradecerle al hermano Argelio por ese gran esfuerzo que él hace siempre de poderse conectar y poder compartir este tema que él ha compartido en esta hermosa noche. Que Dios bendiga el esfuerzo, el sacrificio que nuestro hermano Argelio ha hecho en esta noche de compartirnos este tema. Que Dios bendiga siempre su ministerio, que Dios bendiga siempre no solo su ministerio, sino que su vida y bendiga también a toda su familia, ¿verdad? Definitivamente. Y también, hermano, quisiéramos que los que todavía estamos, los 22 que todavía estamos, le pudiéramos dar la bienvenida a nuestro hermano Walter Quinteros. Nuestro hermano Walter Quintero es guatemalteco, les cuento, pero él no está aquí en Guatemala, sino que está allá en Los Ángeles, California. Así que hoy nuestro hermano Hugo Rivera le ha compartido nuestro link y así que nuestro hermano Walter Quintero sea bienvenido, hermano, sea bienvenido a la plataforma de Varones en Acción y le pedimos a nuestro Dios que siempre Él le dé el tiempo para poderse conectar con nosotros todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Guatemala, todos los miércoles y todos